Arratsaldeon denoi, bienvenidos a este encuentro que es parte del ciclo Donostia 2030, que está organizado por el Museo San Telmo y por la Oficina de Estrategia del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. El título del encuentro de hoy es Donostia, ciudad de la ciencia y la innovación. Lo he pronunciado mal porque en realidad tiene dos interrogaciones, una al principio y otra al final. Es ciudad de la ciencia y la innovación, es decir, es una pregunta. Es una pregunta a la que espero que podamos contestar en el diálogo que tenemos hoy por la tarde, para el que contamos con, yo creo que, 4 representantes señeros, me atrevería a decir, de lo que es el ecosistema de ciencia y tecnología aquí en la ciudad de Donostia San Sebastián. Tenemos, por una parte, en orden alfabético, a Marisa Arriola, que es la directora gerente del BIC Guipúzcoa. Tenemos a mi derecha a Maya Bernarás, gerente del Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa. Tenemos también a Adolfo López de Muniain, responsable del área de investigación en neurociencia del Instituto Biosanitario Biodonostia. Y tenemos también a Íñigo Laizola, que es el responsable de innovación y competitividad en Fomento San Sebastián. Bueno, yo creo que tenemos, como decía, 4 personas que nos van a ayudar mucho a intentar contestar a esta pregunta. El formato del encuentro, entonces, va a ser el siguiente. Primero vamos a pedir a cada uno de ellos que haga una breve presentación de entre 5 y 10 minutos desde su contexto, desde su perspectiva, desde su situación, cómo ven ellos a Donostia San Sebastián como ciudad de ciencia y cuál es la perspectiva con la que ven ellos el futuro en este tema. Lo de la perspectiva de futuro lo digo también porque precisamente estos encuentros están organizados por la Oficina de Estrategia como una forma de proyectarnos como ciudad hacia el futuro y ver a ver cuáles son los parámetros que nos van a definir y cuáles deberían, además, definirnos. Como decía, cada uno de ellos va a hacer una breve presentación de 5 o 10 minutos. Después iniciaremos un coloquio en el que todos ustedes están muy invitados y serán muy bienvenidos, sea al principio interrumpiéndonos, haciéndonos preguntas, o al final también dejaremos un tiempo específicamente para que hagan preguntas o comentarios o reflexiones, las que tengan también ustedes desde sus respectivos puntos de vista. Bueno, y sin más, sin entretenerme más, creo que podemos empezar. Le voy a dar la palabra a Íñigo Laizola, que va a ser el que primero nos haga una breve presentación, que yo creo que también nos va a poner un poco en contexto el porqué de esta pregunta. En primer lugar, quería agradecer al Plan Estratégico y a Kepa Corta en especial la invitación a participar en esta mesa redonda en la que, desde luego, me siento muy honrado de poder compartir con personas que saben mucho más que yo y a las que, bueno, espero aprender. La respuesta a la pregunta es sí. ¿Donostia, ciudad de ciencia e innovación? Sí, es y será probablemente en el futuro mucho más una ciudad de ciencia e innovación, ¿no? En mi pequeña presentación lo que quería hacer eran 3 cosas. En primer lugar, rápidamente, y si no me ahogo con esta mascarilla. En primer lugar, dar algunas claves de cómo vemos, de alguna manera, el planteamiento de una ciudad de ciencia e innovación, algunos elementos sobre los que quizás podemos luego debatir. En segundo lugar, lanzar una serie de datos, una batería, una perspectiva de lo que es esta ciudad en términos de ciencia, de conocimiento, pero también de innovación empresarial, por otro lado. Y en tercer lugar, quizás, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Fomento San Sebastián, qué es lo que estamos haciendo para contribuir a ello, no ahora, sino desde hace ya 15, 20 años, ¿no? Bueno, Fomento San Sebastián es una sociedad de promoción económica del Ayuntamiento de Donosti. Desde el año 1902 ha buscado engrandecer la ciudad, ahora transformar e impulsar el modelo de desarrollo socioeconómico, especialmente basado en la innovación. Por lo tanto, tiene mucho sentido que podamos estar aquí hoy y tratar de aportar algunas claves, ¿no? Algunas claves como por qué hablar de ciencia e innovación, ¿no? En un mundo tan complejo como el que vivimos, un mundo que los americanos denominaron VUCA hace ya casi 50, 60 años, ¿no? Que de alguna manera definía el entorno en el que se iban a tener que mover sus ejércitos por el mundo, ¿no? En un contexto volátil, complejo, ambiguo, ¿no? En este contexto no hay otra respuesta más que la innovación. Es la única manera de afrontar esta complejidad, ¿no? Y lo saben bien los países que ahora mismo están liderando los rankings mundiales de innovación y desarrollo, ¿no? En concreto, por ejemplo, Corea del Sur, 7 años seguidos en el informe Bloomberg de Innovación Mundial, con la mayor tasa de crecimiento y desarrollo en el mundo, tiene como lema sin innovación y desarrollo, sin I+D, no podemos plantearnos un futuro, ¿no? Por lo tanto, seguramente no hay cuestión, tenemos que apostar por la innovación y la investigación, ¿no?
El segundo concepto, la segunda idea fuerza sobre la que trabajamos nosotros, y más en este concepto de mesas de ciudad, ¿no? de análisis o planteamiento estratégico de ciudad, es por qué una ciudad tiene que plantearse esto, ¿no? Pues yo creo que es evidente. Hace muy poquito, en una reunión con el MIT, ellos en Boston, nosotros en Donosti, ellos decían lo más importante ahora es plantear una apuesta clave por la innovación en las ciudades. En las ciudades es donde se producen realmente los problemas, es donde se visibilizan los retos y es donde puedes aplicar las soluciones. Es donde va a vivir 3/4 partes de la población mundial dentro de 15 años. Por lo tanto, hemos pasado una era de naciones, hemos pasado una era de imperios, es la era de las ciudades. Es realmente donde tenemos el foco para abordar la innovación y la investigación. Y en tercer lugar, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de una apuesta por la I+D, seguramente no hay otro recurso más importante a día de hoy que el talento, las personas. Si Donosti tiene capacidad para competir con el resto del mundo en algo, es en las personas, ¿no? Poner foco en las personas y el talento como realmente el elemento clave y crítico para esa apuesta por la innovación, ¿no? Y además teniendo claro que son las personas las que eligen. Esto ya no es como antes, probablemente, donde las personas tenían que acudir a ver si les contrataban, sino que las personas eligen dónde trabajan, van circulando por el mundo. Ese talento no se queda, no permanece, va de un sitio al otro buscando buenas condiciones para vivir, un proyecto profesional atractivo, de alguna manera un paquete completo de oportunidades para ellos desarrollar tanto su vida personal como profesional, ¿no? Son 3 elementos críticos a la hora de abordar una apuesta por la innovación desde una ciudad, ¿no? ¿Y qué es Donosti? Pues seguramente para muchos de los que estamos aquí y para muchos de los que vienen de fuera, Donosti es gastronomía, es un paisaje precioso, es calidad de vida, es una ciudad que tiene unos festivales maravillosos con una historia larguísima, ¿no? Es una foto de ciudad muy atractiva y probablemente en muchos aspectos nos hemos quedado ahí, ¿no? Una ciudad de postal, pero Donosti es mucho más que eso y en estos últimos 20 años, especialmente a partir del año 2000, se ha producido una transformación importantísima. Seguramente, si lo hubiese hecho otra ciudad en Europa o en el mundo, estaríamos leyendo un montón de publicaciones y manuales del modelo San Sebastián, porque realmente en tan poco tiempo el crecimiento exponencial, tanto en infraestructuras como en la llegada de perfiles investigadores de alto nivel, que es realmente lo complejo, y el desarrollo de todo un ecosistema alrededor, tanto de empresas, organismos intermedios, instituciones que lo acompañan, yo creo que es realmente algo singular. Es un ecosistema joven, evidentemente, pero es un ecosistema pujante. Se podría decir que, además estando Ricardo en la mesa, el año 2000 es crítico, ¿no? Porque coincide el lanzamiento por parte del Gobierno vasco, unos años antes, de una nueva estrategia, una política de ciencia y tecnología revisada con los diferentes PCTIs posteriormente, donde apuesta, ¿no? Por la ciencia y la tecnología como realmente el vector, el elemento crítico para el futuro de Euskadi. Eso supone un impulso al desarrollo de infraestructuras, el desarrollo de una nueva playa de centros de investigación, desde la investigación básica hasta la aplicada, centros de investigación cooperativa, todo lo que pueden ser I+D empresariales, etcétera, etcétera. Es Pedro Miguel Echenique también el que de alguna manera marca un nuevo momento, ¿no? Para esta ciudad, trayendo el Donosti International Physics Center y apostando porque Donosti fuese una ciudad de ciencia, atrayendo a muchas personas y poniendo de alguna manera a las instituciones el debe, ¿no? de generar esas condiciones adecuadas para acoger ese talento y potenciar esa marca de ciudad de ciencia, ¿no? A partir de ese momento, en estos últimos 20 años, yo creo que nos acercamos a un escenario pues, realmente importante e interesante. Estamos hablando de 34 entidades vinculadas a la investigación y desarrollo, de todo tipo, desde lo que puede ser básica, como lo que puede ser la parte más empresarial, entidades que al final están generando conocimiento, ¿no? Ese dato de 5.310 personas vinculadas al I+D, que supone en términos de personal dedicado a tiempo completo unos 4.000 investigadores, he recuperado unos datos de Ricardo en los cuales podríamos ver cómo Israel, que es el país del mundo que más invierte en I+D, está justo en el 7º lugar detrás de Corea en ese informe, pero es el primero en inversión en I+D, tiene un ratio de 8 investigadores por cada 1.000 habitantes. Si nosotros aplicásemos este dato nuestro, serían 20 investigadores por cada 1.000 habitantes. Evidentemente, comparar países con ciudades no tiene mucho sentido, pero de alguna manera nos da también un baremo para empezar a entender la importancia de esta apuesta, ¿no? Las universidades son críticas, están todas ubicadas en este territorio. La universidad pública, con un gran peso en la investigación y con un reconocimiento también hacia figuras como Fernando Cossío recientemente, ¿no? Muy importante, yo creo que juega un papel fundamental. Pero también la Universidad de Deusto, Tecnun o la propia Universidad de Mondragón, ¿no? Los centros de formación profesional, elemento crítico para este país a la hora de generar empleo industrial también, por otro lado, ¿no?
Una ciudad que se ha constituido en un nodo clave para la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Por peso poblacional, estamos muy por encima en cuanto a la presencia en determinados ámbitos de la ciencia, ¿no? Centros de investigación cooperativa, BERCS, investigación básica, estamos por encima del 50% en peso en el total de la red. Entidades de transmisión de conocimiento estamos en un 65%. Entidades sanitarias del ámbito de la I+D también estamos en un 50%, con lo cual creo que son datos muy interesantes. Y también, por otro lado, yo creo que tenemos algunos... Lógicamente, cuando hablamos de ciencia tenemos que hablar de excelencia científica, ¿no? Tenemos que tratar de ser lo mejor posibles. Y sí que es verdad que tenemos algunos ámbitos donde realmente podemos estar en niveles muy interesantes, como pueden ser el ámbito del grafeno o el cerebro, que son iniciativas flagship para la Comisión Europea en los últimos años, ¿no? Si lo llevamos al ámbito de la I+D, perdón, de la inversión sobre el PIB local, como pueden ver ahí, tenemos una situación mejor que otros territorios, ¿no? En esas medias, vamos a decir, con respecto a la Unión Europea, por supuesto a nivel estatal y también Euskadi. Estamos teniendo en torno a un 45% del total de la inversión en Guipúzcoa de I+D, ¿no? Y hay un dato también muy interesante, y es que el empleo femenino en estos 5.310 personas, en Donosti en concreto es un 46%, mientras que en el total de Euskadi está en un 36% y en Guipúzcoa en un 33%. Por lo tanto, esto también es una oportunidad para salvar esa brecha de género que tenemos en algunos otros sectores. Y apuntaba también ahí el tema de la excelencia y el reconocimiento, especialmente porque a través de personas como Albert Fert, que han sido traídos aquí para trabajar en el IPC, Universidad del País Vasco, SCUT, Manuel Carreiras y tantos otros que han venido a esta ciudad y están consiguiendo becas, fondos y atraer nuevos investigadores. Por lo tanto, yo creo que el ecosistema de ciencia nos presenta una foto muy interesante. Pero también, por nuestra parte, como Sociedad de Desarrollo Económico, tenemos que llevarlo al plano que seguramente más nos interesa. ¿Cómo traducimos esto en empresas, en empleo, en actividad económica, ¿no? Y ha habido una transformación en los últimos años, con un buen número de empresas de servicios avanzados, servicios basados en conocimiento. Por primera vez el año pasado, el número de establecimientos vinculados a actividades profesionales, científicas y de I+D superaban a los de comercio en esta ciudad, acercándose a los 4.000. Tenemos unas infraestructuras para empresas en la ciudad que nos permiten alojar a todas estas unidades empresariales y les están permitiendo prestar servicios a empresas industriales a nivel mundial. También tenemos startups. Las startups, a nuestro modo de ver, han sido seguramente una consecuencia de la instalación de los centros de investigación y centros tecnológicos en la ciudad. Muchas de esas personas que están creando startups provienen de esos centros y hemos tenido seguramente la mejor cosecha en los últimos 20 años de startups en el recientemente finalizado programa Instrumento PYME de la Comisión Europea, ¿no? Con el mayor ratio por ciudad a nivel europeo. En definitiva, no solamente tenemos ciencia, sino que también tenemos, de alguna manera, economía, tenemos actividad económica innovadora y con un importante peso de lo que es la inversión en I+D por parte de las empresas, que nos situaría cerca de los datos en Alemania. ¿Cuál es nuestra apuesta por parte de Fomento San Sebastián? Evidentemente que sea una ciudad de ciencia e innovación, ya lo es, pero tiene que ser más una ciudad de ciencia e innovación, pero sobre todo, de alguna manera, apostando por el talento como realmente el elemento diferencial. ¿Qué hacemos para ello? Entendemos que tenemos que conectar tres elementos críticos, ¿no? Por un lado, las personas, lo más importante. Cuando hablamos de personas tenemos que apoyarles y lo hacemos a través de programas de desarrollo de capacidades, tanto técnicas como personales. Hay una gran brecha entre el mercado laboral y la formación, lamentablemente. Tenemos que apoyar desde nuestra institución, de alguna manera tratar de mitigar esas diferencias y trabajar con las empresas y con los jóvenes en lo que puede ser su formación. El desarrollo del talento local supone darles oportunidades profesionales. Lanzamos toda una batería de ayudas a la contratación de talento innovador en las empresas que nos están permitiendo cada año generar entre 50 y 60 contratos en empresas que luego tienen una permanencia de casi el 75%. No solamente tenemos que desarrollar nuestro talento local, con el gran problema demográfico que tenemos en esta ciudad, sino que también tenemos que atraer. Esto no funciona de otra manera. Tenemos que conseguir atraer personas que seguramente vendrán y se marcharán, pero nuestro programa de retorno de talento y especialmente el proyecto de Talent House, que ahora mismo ha cumplido 10 años, ese plan de acogida de investigadores ha demostrado que esas casi 2.600 personas que han venido merecían la pena, ¿no? Y por último, no lo veo muy bien, el tema de la igualdad de género. Ahora mismo, desde hace ya un par de años, tenemos una línea abierta con todo lo que puede ser el grupo de Emakumeak Zientzian, porque queremos impulsar
que ese 46% de personas, de mujeres que están participando en el ámbito del I+D sea mayor, ¿no? Que consigamos de alguna manera mitigar esa brecha. En segundo lugar, las personas necesitan proyectos, no solamente de alguna manera formarse, sino que necesitan que las empresas que están aquí, esos centros tecnológicos, las startups, les permitan tener esa oportunidad. Y para tener esa oportunidad se tienen que fortalecer. Tenemos un tejido micropyme. El 90% del tejido empresarial local es micropyme. Son muy pequeñitas y, por lo tanto, tenemos también problemas de competitividad, de mantenimiento, de crecimiento, y ahí tenemos que apoyarles. Para eso tenemos toda una batería de lo que pueden ser ayudas a la mejora competitiva, Implanta, bonos tecnológicos, etcétera, porque la transferencia tecnológica, sin ninguna duda, es algo que nos preocupa y que en estos últimos 8 años hemos tratado de trabajar a través de los bonos tecnológicos que tenemos con los diferentes centros de investigación de la ciudad y las startups a través del programa Equim Plus, que nos permite apoyar en estos últimos 5 años a más de 100 y de las cuales el 96% siguen activas y creciendo. Y por último, algo que es muy importante, tenemos las personas, tenemos los proyectos empresariales y todo esto se hace en un marco de ciudad. Yo creo que seguramente en el ámbito de la innovación la palabra clave es la colaboración, ¿no? Un entorno VUCA, un entorno complejo, requiere soluciones complejas. Soluciones complejas desde propuestas individuales generalmente no funciona. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante trabajar para que la ciudadanía, para que todos los agentes seamos conocedores de esta apuesta, para que busquemos aunar esfuerzos. Eso que pone ahí de colaboración local, tenemos que tejer redes, estamos tejiendo redes a través de convenios, participación en redes internacionales, todo lo que puede ser el desarrollo de una marca de ciudad. Nos vamos todos los años a Boston, a Niza, a Londres, a Múnich, y presentamos esa otra cara de la ciudad, no solamente la cara turística y gastronómica, sino también esa cara de la apuesta por la ciencia y la innovación. Y por último, algo que, y además eso es algo que se tiene que hacer entre todos tenemos que vender este discurso. Siempre ponemos el ejemplo de la gastronomía. Seguramente este país ha podido desarrollar su apuesta por la gastronomía y esa marca tan potente porque todos lo hemos creído, todos lo conocemos, a todos nos gusta comer, cocinar y seguramente cuando vamos fuera siempre hablamos de esa marca de ciudad gastronómica, ¿no? Y por último, algo que seguramente está muy en boga ahora con los Next Generation, que son esa línea mágica de fondos europeos que parece que va a llegar. Es muy importante trabajar en proyectos de financiación en el marco europeo. Nosotros llevamos 20 años presentando proyectos en Europa. Recientemente hemos finalizado el proyecto más grande que hemos tenido en Donosti, un proyecto Smart City de 40 millones de euros con casi 40 socios. Es muy importante poder tejer redes en las cuales participemos en los proyectos europeos, captemos esos fondos porque nos va a traer posicionamiento, nos va a traer conocimiento y seguramente va a reforzar esa apuesta por la ciencia y tecnología en la ciudad. Y no quiero quitaros mucho más tiempo. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Creo que va a ser difícil lo de moderar este debate porque ya solamente de esta presentación ya salen un montón de hilos de los que podríamos estar hablando y, de hecho, uno de esos hilos también es cuando has hablado de instituciones de excelencia y del peso que yo creo que tiene también el sector biosanitario en esta ciudad. Pues creo que es un buen momento para darle el paso ahora a Adolfo López Muniain, que trabaja en el Instituto Biodonostia, que yo creo que también es uno de los elementos importantes de la investigación de excelencia que se realiza en la ciudad, además de muchas otras cosas. Gracias, Ricardo. Gracias, Kepa, por la invitación. Y estoy muy honrado de estar aquí. Y la verdad es que después de escuchar la presentación de Íñigo, gran parte de algunas de las cosas que iba a decir las ha dicho perfectamente y además en un tiempo muy justo que local el debate lo vamos a enriquecer seguramente a partir de la presentación. Yo había enfocado un poco mi primera exposición fundamentalmente centrándolo en el campo biosanitario, que es el que conozco, y haciendo un poco un eje histórico. Creo que siempre viene bien hacer una mirada atrás para ver de dónde venimos, cuáles son los hitos que creo que esos hitos en el camino que en un momento determinado la ciudad ha tomado en un sentido o en otro y que nos han traído hasta aquí, porque creo que a veces ilustra bien ideas que debemos tener en cuenta a la hora de tomar los siguientes pasos para perseverar, ¿no? Con motivo de la celebración del Congreso Internacional de Distrofia Miotónica hace unos 8 años, en 2013, que coincidía con el 200 aniversario de la destrucción de la ciudad, muchos investigadores venían y estaban asombrados de cómo podíamos hacer ciencia y hacer en una ciudad que además ofrecía grandes alternativas. Yo recuerdo investigadores japoneses me decían, tú puedes vivir aquí y vas andando a los sitios y además podéis hacer esto. Y esto les llamaba mucho la atención. Y realmente es así en la mayoría de las ciudades
que hacen innovación y que todos tenemos a la cabeza, Oxford, Freiburg, Heidelberg, no son ciudades enormemente grandes, son ciudades de tamaño relativamente pequeño, confortables para vivir, donde muchos investigadores y personas que están en el mundo de la innovación desean estar en ese entorno para poder trabajar. Y esa es una de las cosas que hablaremos ahora seguramente tenemos que explotar. Como decía, 200 años desde la destrucción de la ciudad. Durante gran parte del siglo XIX la ciudad fue reconstruyéndose fundamentalmente en torno al tejido comercial, hasta que la ciudad entra, diríamos, en una dinámica de ciudad balneario, ciudad turística, cuando la corte se traslada aquí. Y a pesar de que esto aparentemente es el inicio de esa visión turística de San Sebastián, ya hay algunos puntos en ese momento que hacen que la ciudad se distinga de otras ciudades del entorno. En concreto, cuando se desplaza a la corte, muchísimas personas vivían aquí todo el verano, se desplazaban también sus médicos y algunos médicos decidían establecerse aquí porque aquí había, diríamos, una sociedad que permitía o que requería sus servicios y fue el inicio de algunas clínicas privadas que se establecieron en San Sebastián cuando en otras ciudades de tamaño similar no existía nada de todo esto. De hecho, en la década de los 20, por iniciativa, yo creo que de la propia, no sé si de la Casa Real o de alguien cercano a la Casa Real, no recuerdo este detalle, se tiene la idea de traer a San Sebastián uno de los tratamientos más pioneros en el tratamiento del cáncer y es el nacimiento del Instituto Radioquirúrgico, que posteriormente sería Oncológico A y que durante muchos años era un centro de excelencia en el campo del tratamiento del cáncer. Con los años de la dictadura, en la cual muchos de estos proyectos quedaron básicamente apagados, fue la Caja de Ahorros la que retomó, diríamos, la gestión del Instituto Oncológico, del Instituto Radioquirúrgico, hasta llevarlo a lo que ha sido, a lo que hace unos años ya se constituyó como Oncológico A, siempre con esa visión de un centro de excelencia de cáncer. Desde el punto de vista sanitario, los grandes hospitales que conocemos hoy tienen un origen diverso. En los años 30 se empezó a hacer lo que hoy es conocido como el antiguo hospital Nuestra Señora de Aránzazu. Se hicieron los edificios, se quedaron sin culminar después de la guerra y posteriormente, en los años 60, se construyeron los edificios, el edificio, primero en los años 50, el edificio de lo que hoy es el Tórax, que era el Instituto Antituberculoso, a principios de los 60 el Hospital Donostia, que entonces era, como digo, Nuestra Señora de Aránzazu, y al lado el Hospital Guipúzcoa, que estaba gestionado por la Diputación. Estos son los tres hospitales y alguien tuvo la visión, y este es uno de los hitos, de decir, vamos a poner los tres hospitales en el mismo sitio. El Instituto Antituberculoso se hizo allí porque en Alto de Zorroaga se pensaba, como era común en la época, tener un sitio ventilado, con una buena orientación hacia la parte sur, hacia todo el valle de Hernani, etcétera, y los dos hospitales al lado. Esto permitió que aproximadamente el año 2000, se unificasen los tres hospitales. El primer hospital que pasó al ámbito de Osakidetza fue el Hospital Provincial de Guipúzcoa en torno al año 82-83. En el año 86 pasó el Hospital Donostia desde Insalud a Osakidetza y finalmente los tres hospitales se unificaron en torno al año 2000, constituyendo lo que hoy conocemos como Hospital Donostia. En la década de los 80, en Guipúzcoa, antes de la década de los 80, durante los años 40, 50, como decía, en San Sebastián no hubo grandes iniciativas, pero sin embargo en la provincia se produjo un fenómeno de industrialización muy importante, donde tenía un papel destacado el movimiento cooperativo que nace en Mondragón y que posteriormente se va extendiendo y que tuvo desde el principio una visión claramente docente. Esto es muy importante porque no solamente ha sido un movimiento que ha industrializado o que ha contribuido enormemente a la industrialización de la provincia, sino que además constituyó el germen de, primero, la Escuela Profesional de Mondragón, que finalmente devino en la Universidad de Mondragón, y de alguna forma ha puesto una parte del suelo docente a donde llegaré al final, porque creo que es importante de cara al futuro. Como decía antes Íñigo, también por su parte la Universidad de Navarra, desde una forma bastante precoz, instaló aquí sus estudios en Tecno, en estudios de ingeniería, que junto con Deusto y la Universidad Pública, que ha tenido un desarrollo espectacular desde los años 80, hace que esta sea una ciudad con 4 universidades, lo cual le da una base muy importante para hacer lo que nos ha convocado aquí, que es la innovación. En esos años, diríamos, 80, ahí hubo un esfuerzo titánico por parte del primer gobierno vasco
de reconvertir una economía que estaba exangüe. La economía industrial, que había sido santo y seña de la economía vasca, en ese momento estaba absolutamente en crisis y los primeros gobiernos del gobierno vasco tuvieron que hacer una reconversión importante de la economía para tratar de salvar el tejido industrial y hacer esa primera reconversión. Ahí es donde nacieron algunos centros que ya habían, cuyos embriones estaban, por ejemplo, Inasmet, que se había fundado en los años 70 para dar servicio a los talleres del metal y que posteriormente se fue diversificando sus actividades hasta finalmente acabar en un proceso de fusión con otros centros tecnológicos en lo que hoy conocemos que es Tecnalia, una de las primeras corporaciones tecnológicas de Europa, y otros centros, diríamos, embriones de centros tecnológicos que después del cambio de política que mencionaba Íñigo en el año 2000, se convierten en una red de centros tecnológicos que han sido la base también para empezar a fijar un tejido de innovación, sobre todo dirigido al mundo industrial, no tanto al mundo biosanitario. Entre tanto, en el mundo sanitario pues ha habido iniciativas, diríamos que son importantes. Yo recuerdo en el Hospital Donostia la creación de la unidad experimental, un primer sitio con un animalario donde se podía hacer investigación de acuerdo a los parámetros más avanzados de investigación biomédica en torno al año 1990. El año 1995 los neurólogos de la provincia creamos la Fundación Ilundain. Sirva como anécdota decir que los estatutos estaban calcados de los de una Icastola. Transferimos la idea de cómo había que hacer la recuperación de la lengua vasca pues a la recuperación de la investigación biomédica, y esto fue el embrión de la investigación en neurociencias en Guipúzcoa. Otro hito importante es la creación de Bioef, que es el organismo que agrupa la investigación biomédica de todo Osakidetza en torno al año 2004-2005, y finalmente la creación del Instituto Biodonostia, que es el primer instituto vasco acreditado por el Instituto Carlos III en torno al año 2009-2010. Todo este camino, que está jalonado de hitos, se iba acompañando por una ramificación. Si lo pudiésemos querer dibujar, diversas ramas desde el tronco común van surgiendo en torno a otros campos, y algunas las ha mencionado Íñigo. La creación de los centros de investigación cooperativa, de los cuales tenemos varios aquí, el CIC Nanogune, el CIC Biomagune, el impulso decidido de una personalidad como Pedro Miguel Echenique, que tuvo muy claro el que quería una Donostia que, además de ser una ciudad referente en la gastronomía y el turismo, fuese una ciudad referente en el mundo del conocimiento, y puso todo su empeño y su mejor saber en conseguirlo, creando un centro de excelencia en el campo de la física, la llegada de Manolo Carreiras al BERC, que también supuso un hito porque iba configurando, diríamos, esa red de centros, y todo esto hizo que de repente, no de repente, poco a poco, pero Donostia parece como un hito. De repente empieza a verle mucha gente en otros sitios como una ciudad atractiva para venir a hacer ciencia. Para cristalizar este atractivo, o al mismo tiempo diría, no se hizo para esto, pero sirvió para que esto ocurriese, nace el programa Ikerbasque, un programa pionero en el Estado que hace que seamos capaces de traer investigadores de talento que se integren en nuestro tejido. En esa base se había creado la base, y por eso me he detenido en contar todo esto, porque hay cosas que no son posibles si alguien no ha hecho antes una cosa. La base donde aterrizaron estos Ikerbasques se había ido creando pacientemente gracias a la labor callada de mucha gente, algunos conocidos y otros no tan conocidos. Y en este sentido aprovecho para felicitar a Fernando Cosillo en su persona, porque es un premio muy merecido, no solamente por su propia trayectoria personal de investigación, sino por lo que significa todo el programa Ikerbasque. En este momento llegan estas personas y se produce en esta última década una eclosión de la siguiente consecuencia, que es la creación de pequeñas startups que son generadas por este conocimiento que ha llegado a la ciudad. Este es el momento en el que nos encontramos, y lo que nos convoca aquí es decir, se pone en forma de interrogante: ciudad de innovación y de ciencia. La respuesta creo que es obvia. Quizá lo que es más interesante, y espero que eso sea el objeto del debate, es decir, cómo acrecentamos esto, cómo tomamos impulso,
para darle un punto definitivo y para que, al igual que decían estos colegas japoneses, cómo es posible esta ciudad, pues realmente nosotros nos constituyamos en un referente en el mundo de la innovación. Yo, por dejar dos pinceladas para el debate, diría que nos falta completar un poco la oferta docente. Tenemos 4 universidades, pero no tenemos, en el campo biosanitario, tenemos una unidad docente de medicina de segundo ciclo, pero no tenemos una facultad de biología, de bioquímica, de biotecnología. Tenemos los centros de ingeniería biomédica, tanto de la Universidad del País Vasco como de la Universidad de Navarra, pero quizá nos faltaría tener una oferta docente en ese punto, porque es un punto que de alguna forma permite fomentar el que muchos ciudadanos, no solamente de Guipúzcoa, hay que plantearse una facultad. Yo no me plantearía una facultad para Guipúzcoa, sino me plantearía una facultad para Europa, una facultad que tuviese una particularidad que la haría diferente, que es decir, es la primera facultad en la que los alumnos están haciendo prácticas, al igual que los médicos las hacemos en los hospitales, en toda esta red de empresas que se han creado y que de alguna forma estos estudiantes pudiesen tener este contacto precoz con la industria. Creo que también deberíamos intentar ascender en la escala de atractivo para el programa Erasmus. Me llama la atención que tenemos un porcentaje bajo de Erasmus para lo que la ciudad puede ofrecer. Yo siempre he visto el programa de Erasmus como un programa de embajadores. Estoy convencido que un estudiante que haya venido en una época muy atractiva de la vida a Donosti va a recordar siempre la ciudad y va a ser alguien que va a ser, por un lado, embajador de la ciudad y que en un momento determinado puede regresar con una propuesta de talento. Y por último, y dentro también del punto docente, creo que tenemos unas condiciones de partida muy buenas para llevar, diríamos, a un estadio superior lo que es la formación profesional dual, pero dual en un terreno de alto valor añadido como es la biotecnología. Tenemos ya algunos intentos en el Instituto EASO, pero debemos incrementar esa apuesta, sobre todo tratando de derribar a veces barreras administrativas que hacen que docentes que no son funcionarios no puedan trabajar en instituciones públicas, porque necesitamos que personas que están trabajando en las empresas puedan tener una capacidad de enseñar lo que saben a los alumnos de estas escuelas. Todo eso, al final, se materializa en algo que también debemos perfeccionar, que es la colaboración público-privada. Esto no se puede hacer solamente desde lo público, no se puede hacer desde lo privado. Se hace desde una simbiosis que yo creo que ha sido muy enriquecedora en los años en este brevísimo repaso histórico que he hecho, y que si perseveramos de alguna forma en esta simbiosis, yo creo que tenemos los mimbres como para poder no solamente consolidar, sino llevar este proyecto de ciudad a unos límites que hoy a veces ni siquiera alcanzamos a soñar. Yo creo que en el debate saldrán muchas de estas cosas y podremos profundizar. Bueno, me reafirmo en lo dicho, creo que vamos a necesitar varios días de debate para poder estar hablando de todos los temas que están saliendo, pero mientras tanto paso la palabra a Amaia Bernarás, como representante del Parque Tecnológico, que yo creo que también es uno de esos entornos que quizás no sea tan conocido para la ciudadanía donostiarra y que, sin embargo, tanto ha hecho y está haciendo por esta transferencia. Muchísimas gracias, Ricardo. Eskerrik asko, bai Kepa Korta eta Donostiako estrategi bulegoari eta bai museoari gonbidapena luzatzeagatik hemen egoteko gaur arratsaldean. Eta eskerrik asko zuri, Ricardo, moderatzaile lanarengatik. Me gustaría dar unas pinceladas de quiénes somos. Ricardo ha dicho, a veces el parque no se conoce, estamos allí en Miramón, y a veces puede darse esa sensación de la Torre de Marfil, ¿no? Los que están allí arriba deben de saber mucho y poco que ver con lo que nosotros como ciudadanía hacemos, somos o queremos que hagan por nosotros. En ese sentido voy a dar una serie de datos. El Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa está en este momento trabajando de forma coordinada con los otros dos parques de Euskadi, el Parque de Vizcaya y el Parque de Arga, y conformamos una red, la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Bueno, pues nos
Nos gusta entender que somos uno de esos agentes que ayuda en lo que a veces se suele denominar el efecto serendipity. Es decir, para que las cosas pasen entre las personas es bueno que haya roce. Es bueno que lo que haces tú y lo que haga yo tengamos oportunidades de trabajar juntos, de conocernos, de vernos, de estar en un espacio que sea un espacio adecuado para el trabajo que hacemos y que en ese espacio tengamos la oportunidad de tratar juntos. Ese es uno de los grandes valores de los parques tecnológicos. Tal y como decía antes Ricardo, en la época de los 80, cuando el Gobierno vasco tuvo que tomar una serie de decisiones sobre la política industrial del país, una de las primeras decisiones que tomó fue la creación de un parque tecnológico. Hace 35 años se creó el Parque de Vizcaya y hace 26 se creó el de Guipúzcoa. Y en el caso de Guipúzcoa hubo un elemento distintivo que fue que se creó en Miramón. Miramón, que viene de la palabra Mirmont, que es una palabra francesa, era una familia gascona que con las políticas que había en aquella época del rey Alfonso X se promovía el que el que familias de otros lugares, sobre todo de Francia, gasconas, vinieran al País Vasco, se situó en Miramón, esta familia. Y a partir de ahí se llevó el topónimo de Miramón-Miremont. Y ahí han pasado muchas cosas. Ya desde los años 60, la Cucha, Policlínica, las Torres Arvide, fueron apareciendo elementos en Ibermática, Euskal Telebista. Se fueron creando una serie de elementos que daban un carácter un poco distinto al entorno de Miramón. Y la Cucha y el Ayuntamiento de San Sebastián, junto con las entidades, las instituciones, decidieron crear lo que es, en su momento primero el Parque Tecnológico de San Sebastián y hoy en día el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, porque también tenemos un campus en Galarreta, que es el campus que está en Hernani. Entonces, aquí lo que queremos y lo que hacemos es impulsar ese intercambio de conocimiento entre las empresas. ¿Dónde estamos? Bueno, pues el campus a ver si lo puedo marcar. No me deja marcarlo. El campus de Miramón, que es el primero que veis ahí arriba, que está en el municipio de San Sebastián, que es nuestro mayor campus. Y más recientemente, desde el año 2014, estamos desarrollando también el campus de Galarreta, que como veis no está muy lejos, pero está en Hernani. Lo que tenemos es una serie de infraestructuras muy importantes, edificios más de 10 que los hemos construido nosotros mismos como parque para alojar a las empresas, para ayudar a que esas empresas se desarrollen. Es en uno de estos edificios donde se puso en marcha primero Viralgen, un edificio que se creó para ser un edificio de incubación, el edificio 4, donde Marisa también trabajaba, y fue creciendo, se fue desarrollando, ha ido desarrollando toda su actividad hasta en este momento, como quizás sepáis, llevarse en el edificio que está haciendo la parcela más grande de Miramón. Tenemos también, además de infraestructuras, lo que hacemos nosotros es, en ese esfuerzo de ayudar a las empresas y a las personas a comunicarse, ofrecemos una serie de servicios a todas las empresas, a las personas, servicios de comunicación para que la sociedad, las otras empresas y la sociedad conozcáis lo que hacen esas empresas, qué proyectos llevan a cabo, quién ha venido, que Manuel Carreras ha ganado un premio, ha hecho tal. Ese tipo de noticias son las que en la medida de comunicación las damos. Y luego servicios a la sociedad. Estamos, como ya habéis visto también por ponentes anteriores, preocupados por dar visibilidad al rol de la mujer y dar la oportunidad y el entusiasmo a nuestros jóvenes para que desarrollen vocaciones científicas. ¿Cuántas empresas, cuántas personas trabajamos en Miramón? Bueno, tenemos en este momento 159 empresas y 5.346 personas trabajando en Miramón. Biodonostia está también en el centro de Biodonostia, es uno de los centros, porque dentro de lo que es el complejo hospitalario, lo que son la parte de investigación forma parte también del parque. ¿Y en qué sectores? Es importante, en aquel momento histórico en el que el Gobierno vasco decidió hacer una diversificación, uno de los sectores que más se promovió fue el sector de las TIC, o las TIC, las tecnologías de la información, la informática, la electrónica. Y hoy en día es un sector que está muy consolidado en los 3 parques. Hay muchas empresas que están trabajando en TIC. En este momento tenemos aproximadamente, como veis ahí, el 27% de las empresas que tenemos trabajan en el ámbito TIC. Pero fijaos también que tenemos que el
Jolín, no veo ni yo. El 21%, el 27% en TIC y el 21% en biociencias. El sector de las biociencias ha crecido más de un 20% en los últimos 3 años. Es un sector que, como bien ha estado mostrando antes Adolfo y también Íñigo, es un sector que está en crecimiento, y en crecimiento en las empresas y en las entidades de investigación. Tenemos también muchas empresas en ingeniería, en I+D, los centros tecnológicos, como veréis más adelante, muchos de ellos se agrupan también en lo que es el parque tecnológico. Y de las personas que trabajan en el parque tenemos 714 doctores. El 54% de estas personas son licenciados superiores y 39% trabajan en I+D. Tenemos un gasto en estas empresas que trabajan en el parque de 153 millones en I+D, y una de las cosas que hemos visto este año de pandemia, el año 2020, es que ha crecido el gasto de I+D de las entidades que están en el parque en un 9,26%. Casi un 10% de incremento en un año de pandemia. Eso es un dato importantísimo, porque significa que nuestras empresas siguen trabajando hacia el futuro, hacen I+D. También deciros que de las empresas que tenemos, hemos crecido del año 2019 al 2020, hemos crecido en número total, entre altas y bajas, en 2 empresas, y hemos crecido también en el número de personas que trabajan. Es decir, la pandemia no está suponiendo en este sector de trabajo un problema. Las empresas están trabajando bien y ahora este año están empezando a salir. El año pasado se resistió y este año están empezando a trabajar mucho mejor. ¿Qué tipo de entidades? Bueno, pues sí me gustaría marcarlas, si puedo, para que veáis aquí. Bueno, por supuesto, las instituciones, centros de formación, la Universidad de Mondragón y Tecnun están en el parque, el BCBL, Manuel. Por supuesto, el BIC, que es una de las grandes entidades que genera empresas que luego se van consolidando en el parque. Tenemos, por supuesto, unidades e instituciones de I+D, como el Basque Culinary, Naturclima, CITA. Tenemos todo el Basque Research and Technology Alliance, Ricardo, que está representando aquí, Kerlam, Bicontec, Tecniker, CEI, Tecnalia, Cidetec. Todo este entramado de empresas y centros son los que constituyen y trabajan todos los días para ir desarrollando esta ciencia, esta tecnología que, junto con las empresas, vamos llegando a la innovación. En empresas hay en todos los sectores, no voy a entrar en ellas, simplemente para que veáis un poco. Y me gustaría terminar, de paso así le doy paso a Marisa, con un mensaje también yo creo que muy importante. De esas 159 empresas de este año, que os he dado en la cifra del año 2020, 44 están en proceso de incubación. Son startups que se están incubando. Tenemos un número de incubación, un porcentaje de incubación altísimo dentro del propio entorno de Euskadi y ni qué deciros de los parques tecnológicos de España. Este es un gran valor que tenemos. En Guipúzcoa nos hemos vanagloriado siempre de nuestro carácter emprendedor. El crecimiento endógeno que podemos generar en Guipúzcoa es importantísimo y hay que cuidarlo. Y en este caso, para que veáis como cifra, de las que hemos ido incubando en años anteriores, 28 son empresas hoy en día que están en el parque, que están consolidadas y que provienen de procesos de incubación previos, de años anteriores, los que han ido pasando años en la incubadora y que luego han terminado ese proceso, ya se han consolidado, ya han facturado, ya tienen producto, se instalan en nuestros edificios consolidadas y van desarrollando economía para nuestra ciudad. Y ahí lo quiero dejar, no quería incluir más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Amaya. Yo te agradezco un montón porque personalmente, además, he conocido hace poco lo que es precisamente vuestra actividad. Como bien sabes, me quedé impresionado y me alegro mucho que hayamos tenido la oportunidad también aquí de darla un poco más a conocer, porque creo que francamente merece la pena hacerlo. Y te agradezco también el pie que has dado a que introduzcamos a nuestra próxima speaker, a Marisa Arriola, que viene de Big Berry Land, como mencionaba Amaya, y que además yo creo que también es un ejemplo de historia, de cómo se han ido construyendo muchos de los agentes y muchas de las instituciones que están ahora, que son protagonistas en lo que es la ciencia en Donostia San Sebastián. Marisa. Muchísimas gracias
a Kepa, al Plan Estratégico, al Museo de San Telmo, al Ayuntamiento de San Sebastián, de Donostia. Y bueno, yo os quería dar también una breve presentación y unas pinceladas de lo que en los últimos 15-20 años se va desarrollando con el apoyo de Vic y de otros agentes en cuanto a lo que es emprendimiento, sobre todo muy focalizado en el emprendimiento de innovación y científico-tecnológico. A ver si soy capaz de... Ah, sí. Os quería que viésemos un poco lo que han sido los resultados del año pasado, del 2020. Sabéis que en Vic lo que hacemos es apoyar a emprendedores, a emprendedoras, a desarrollar, a ir avanzando en la creación de nuevas empresas y que estamos muy focalizados y trabajando sobre todo en las fases muy iniciales. Es decir, cuando hay que pasar de una patente, de un proyecto, de una idea, a lo que es ya una concreción de un proyecto empresarial, un análisis de viabilidad, una propuesta de valor como empresa y, sobre todo, ya pues, decidir dar el salto. Desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia en Vic, lo que ha ocurrido estos últimos 20 años ha sido que ha habido un incremento pero importante y, sobre todo en los últimos 3-4 años, importantísimo en el número de iniciativas de emprendimiento, sobre todo de emprendimiento científico-tecnológico. Yo creo que ya lo ha comentado antes Íñigo, que las cifras están ahí. Y bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? El año pasado, dentro de los programas que gestionamos junto con Diputación y Esprit, hemos aprobado más de 77 proyectos con un arrastre de lo que llamo yo Seed Semilla, Capital Semilla, que permite pasar esas fases de lo que es la idea a concretar algo y a dar ya el paso de crear una compañía de casi 3 millones de euros, una cifra muy importante. Los sectores en el que veis que se han desarrollado estos procesos de viabilidad de alguna manera son coincidentes con lo que hemos oído a nuestros compañeros, ¿no? El sector relevante de las biociencias, que está teniendo además un comportamiento cada vez más importante, la industria avanzada, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos en 4.0, lo que es todo el sector de la industria digital, el sector de la energía y de las TIC, ¿no? Que coinciden claramente, porque no podría ser de otra manera, con las apuestas que tanto Gobierno como Diputación están haciendo en el territorio de Guipúzcoa, en Euskadi en general, pero en el territorio de Guipúzcoa, y son las que se reflejan también, por lógica, en lo que es iniciativa emprendedora en primeras fases. El año pasado ha sido un año récord también. Se dieron de alta en Guipúzcoa 44 nuevas empresas de este perfil, que son empresas complejas, de tiempos de maduración largo, que son empresas muy prometedoras, con planes de negocio ambiciosos, pero que van a tener pues, todo un camino que recorrer complejo. Y gran parte, más del 50% de esas 44 empresas se ubican en San Sebastián y se están ubicando y se han dado de alta en San Sebastián. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que en Guipúzcoa es un territorio con un tejido empresarial muy nutrido y muy atractivo, pues el efecto capital, lo que San Sebastián supone, y sobre todo teniendo muy claro que el origen de gran parte de esas empresas proviene de las infraestructuras científico-tecnológicas de Guipúzcoa, pero ubicadas en San Sebastián, pues creo que eso también es incontestable la apuesta de ciudad que tenemos, de ciudad de la innovación y de la ciencia y la tecnología. Como veis, las empresas que se han dado de alta coinciden básicamente con los sectores, porque es que no puede ser diferente, ¿no? El año pasado también fue récord, no solamente en los resultados de qué empresas se dan de alta, sino siendo un año en el que se vivió una pandemia en la que estamos viviendo y en los momentos más complicados, fue un año complicado, 27 empresas de Guipúzcoa, startups, sobre todo ubicadas básicamente en la ciudad de San Sebastián, consiguieron arrastrar 57 millones de euros de capital privado, incluyendo o considerando capital privado al Banco Europeo de Inversiones. Yo creo que eso es una noticia, como decía antes Íñigo, que nos posiciona como ciudad
en una de las más importantes y más relevantes de Europa y claramente de España, junto con Madrid y Barcelona, en programas de apuesta por la innovación y por la creación de empresas de contenido científico y de disrupción tecnológica, ¿no? Vic, bueno, con el apoyo de toda la red vasca de ciencia y tecnología y, en concreto, sobre todo, muy relevante del campus de la Universidad Pública del País Vasco, en Guipúzcoa, del campus de San Sebastián, y también, en parte, con el empuje de la Universidad de Navarra, pues empezamos trabajando en poner en valor el conocimiento en biociencias. En aquellos años, cuando empezamos, en el año 2000, 2002, 2003, de la mano de Biobasque, de la estrategia de gobierno de cómo impulsar empresas en el sector biotecnológico, pues bueno, no sabíamos nada, éramos unos ineptos, yo por lo menos me consideraba una inepta en el apoyo a la creación de empresas en el sector bio, pero al final San Sebastián siempre atrae a personas con talento, a personas que trabajan en el sector, a centros de investigación, disruptivos, y bueno, pues al final, poco a poco, y cogiendo el ejemplo de lo que ocurría en aquellos entornos de excelencia en Estados Unidos y en Europa, pues hemos ido todos aprendiendo. Y en el caso de biociencias en Guipúzcoa y sobre todo de biociencias en San Sebastián, hemos puesto en marcha desde hace tiempo ya un programa, yo creo que se puede denominar de excelencia, sobre todo porque, de alguna manera, lo que hemos intentado es que a los emprendedores y emprendedoras en biociencias se les ayude desde el punto de vista del expertise. Es decir, que desde el comienzo en el que un grupo de investigación o un investigador está desarrollando un proyecto que pueda tener valor en su puesta en el mercado, ya desde Vic y desde todos los agentes que estamos trabajando en iniciativa emprendedora, les ayudemos a que haya una serie de expertos les vayan orientando en ese proceso tan complejo y tan difícil que es pasar de una idea a un valor, a una valorización, de una valorización a una patente, cómo transferir esa patente, analizar la estrategia de transferencia y todo ello hasta llegar a la viabilidad, al análisis de viabilidad, al desarrollo de pruebas de concepto, al desarrollo de ensayos clínicos, al desarrollo de prototipos, a la relación con el entorno sanitario para hacer esas evaluaciones y esas validaciones, y todo el proceso siempre de la mano de expertos. Esa es la clave que yo particularmente y todo el equipo Vic hemos aprendido. Que hay sectores de disrupción tecnológica, como estamos hablando, el del grafeno, el de las biociencias, el de los nuevos materiales, la energía, que tienen que ser trabajados y hay que buscar el mejor apoyo experto para que los emprendedores y las empresas salgan adelante. Nosotros hemos intentado desarrollar un programa de biociencias en el que eso ocurra. En el caso de Guipúzcoa también ha sido muy importante el apoyo de la Fundación Biociencias, que no solamente es un instrumento de sensibilización, de impulso, de visualización del sector de las biociencias, sino que pone a disposición de los emprendedores un instrumento de financiación en etapas, como decía antes Adolfo, en las etapas más críticas del desarrollo de un proyecto startup que es el Valle de la Muerte, que a veces en biociencias es un Valle de la Muerte muy prolongado. Lógicamente, ¿por qué están ocurriendo en San Sebastián el que, como han dicho todos mis compañeros, hay un afloramiento, hay un impacto de las biociencias en Guipúzcoa? Pues porque todas esas personas que trabajan, en este caso en biociencias, en proyectos de investigación básica y en proyectos de investigación aplicada, están desarrollando proyectos que, una vez valorizados, están llegando a poder ser realidades empresariales de futuro y, además, como ha dicho Amaya, ¿no?, que se van consolidando los proyectos. Entonces, yo creo que es una interpretación que hacemos en Vic, pero creo que es muy certera, luego puede ser elemento de debate, que esa política de inversión tan decidida y de tal envergadura que ha hecho la Administración pública vasca, que ha hecho el apoyo posiblemente de instrumentos como el CEDETI, pero sobre todo la Administración vasca, el Gobierno vasco y las diputaciones, de hace 10, 15 años poner en marcha esas infraestructuras de innovación, de investigación básica y aplicada, con el tiempo han ido madurando esos proyectos, esas personas, esas iniciativas han ido madurando
Y ahora es cuando estamos viendo esa transferencia, esa llegada a mercado, ¿no? Y yo creo que en los próximos años vamos a seguir viendo que esto ocurre, ¿no? Lo mismo, la misma dinámica de trabajo estamos siguiendo en San Sebastián, pues apoyando las diferentes estrategias que la ciudad y sobre todo la Diputación Foral, junto con el Gobierno vasco, ha puesto en marcha como iniciativas de futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica y sostenible y el almacenamiento de energía, con la iniciativa y la estrategia móvil, todo lo que tiene que ver con la tercera edad, con el mundo de la Silver Economy, igual. Toda la apuesta importante de San Sebastián en el ámbito de la ciberseguridad con el Centro SIUR y todo lo que es la apuesta por una gastronomía digital, por una gastronomía innovadora, avanzada. En todas estas iniciativas, todos los proyectos, las ideas, las iniciativas que nos vienen de la mano de promotores, de investigadores, lo que estamos haciendo es apoyarles en toda la cadena de valor de la innovación. Vuelvo a repetir, con expertos a nivel internacional, estén donde estén, porque es la única manera de avanzar hacia startups y hacia empresas que tengan futuro y que sean sostenibles en el tiempo. Bueno, me tenía que referir clarísimamente a aquellos agentes que para nosotros, y sobre todo centrándome en la ciudad de San Sebastián, son claves. Y son claves todo lo que es el entorno científico-tecnológico, que está ahora unido y liderado desde el BRTA, y aquí estamos hablando de los centros de investigación básica, de los centros de investigación aplicada. Quería resaltar también el empuje que en estos últimos 3 años está teniendo la ciencia, la investigación básica de San Sebastián, y destaco en principio el DIPC, destaco el Centro de Física de Materiales, destaco Polimat, destaco el CIC Biogune y el CIC Nanogune, de donde están saliendo, destaco la universidad, destaco sobre todo el campus de la universidad pública, y sobre todo porque están demostrando en estos 3-4 últimos años que los mejores modelos de negocio que vamos a ver desarrollarse en los próximos años salen del conocimiento científico de Iker Vázquez y todo el impulso que la investigación básica, porque es tecnología disruptiva y es con lo que se puede competir en el mundo. Entonces, quería destacar el papel del BRTA en este caso. Clarísimamente, los años que llevamos trabajando en el campus de Guipúzcoa, estoy viendo a Cristina y ella sabe, porque ella fue la gran impulsora del programa Entreprenari, que sobre todo tuvo una vocación de cuidar de la iniciativa emprendedora de los alumnos, pero sobre todo de los grupos de investigación y de estar ahí encima de los grupos, valorizar los proyectos, estar insistiendo en la cultura, en el cambio de cultura hacia la transferencia. Y bueno, para Vic ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia maravillosa. Y bueno, pues Cristina ha sido el alma mater para nosotros desde el comienzo. Tecnun igual, precisamente por ser una universidad politécnica, porque es una universidad que hace muy bien las cosas, que genera ya en los primeros, ahí está muy enfocada la iniciativa emprendedora y de ahí también destacar que están saliendo proyectos empresariales muy, muy relevantes. Están las otras 2 universidades, Deusto Mondragón, con las que colaboramos, pero precisamente por el contenido tecnológico o de politécnica que tienen estos dos campus aquí en San Sebastián son los que me parecen más relevantes. Y bueno, termino comentando el futuro, ¿no? De esa ciudad que queremos, de la ciencia y la innovación que sea relevante en el mundo. Yo creo que hay 2 proyectos que tenemos que ganar, 2 proyectos que tenemos que desarrollar entre todos, que tenemos que impulsar, en donde Vic en este momento tiene un pequeño papel como órgano operativo muy interesante, que son toda la apuesta por la computación cuántica, que es una de las tecnologías de los sectores de más relevancia a nivel internacional y donde creemos que San Sebastián, Guipúzcoa, pero San Sebastián tiene una relevancia y va a tener una relevancia, desde mi punto de vista, impresionante. Y todo lo que es el proyecto de terapias avanzadas, de terapias génicas, que también es otro de los grandes proyectos de, como ha dicho Íñigo, del Next Generation, en los que todos los que estamos aquí tenemos que estar involucrados, implicados
Y yo creo que es uno de los elementos de futuro que son apuestas que tienen que salir, que saldrán. Y bueno, pues esto es lo que quería contaros. Pues muchísimas gracias, Marisa, también por la exposición, porque no solamente has planteado la maravillosa labor que hace el BIC Guipúzcoa, que además nosotros conocemos de primera mano porque ha habido un apoyo, diría que decisivo, en algunas iniciativas que han salido también de nuestro entorno, que han salido y que están saliendo en este momento, incluso en temas de esos materiales avanzados o tecnologías cuánticas, o sea que lo agradecemos, y además por proporcionar una visión más general de lo que es todo el ecosistema y los distintos centros que hay. Y ahora ya no sé qué más hacer porque han salido tantos temas para el debate que no sé muy bien cómo vamos a continuar, pero yo les animaría a que si en cualquier momento quieren hacer una pregunta, si quieren ahora mismo, nos interrumpen, por favor lo hagan, levantan la mano, pasamos un micrófono. De todas formas, haremos un turno específico de preguntas un poco más adelante. Y bueno, mientras tanto, yo propondría que algunos de todos los temas que han salido, pues que empezáramos a abordarlos. No sé cómo, si os pediría que, por favor, las intervenciones intentemos que sean breves, porque tenemos muchas cosas y somos muchos. Quizás podíamos empezar pues, por uno de los temas que han salido y que enlaza con algunas de las ideas que teníamos pensadas. No me acuerdo quién ha dicho exactamente las palabras, pero se preguntaba, bueno, si la respuesta durante estas exposiciones a la pregunta de si Donostia era una ciudad de ciencia e innovación ha sido que sí, ¿qué supone esto para el futuro? ¿Qué podemos hacer para que esto siga siendo así? ¿O cuáles son las condiciones que podemos poner? ¿Qué es lo que podemos pedir también a las instituciones públicas, al sector privado? ¿Cómo podemos conseguir que esta trayectoria que está siendo, digamos, exitosa en este primer momento o en esta primera trayectoria se continúe así? No sé cómo lo veis, cómo queréis empezar. Amaya, Adolfo, Marisa, Íñigo, como queráis. Bueno, yo por romper el fuego, yo he comentado brevemente un poco, creo que hay que incrementar o hay que reforzar la apuesta docente, ¿no? Completando algunas de las cosas que nos faltan para este panorama. Creo que también hay que mejorar o completar las bases sobre las cuales se establece la colaboración público-privada. Tenemos una legislación, en mi opinión, demasiado vieja para fomentar esto. Es decir, hay restricciones, pues, por ejemplo, para que personas que trabajan en la administración pública puedan emprender. Ahí hay unos gaps que hay que crear. De hecho, lo están haciendo otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, la participación de una entidad pública dentro de una startup aquí no se estila y en otros sitios sí. Y esto facilita algunas cuestiones que luego creo que es importante. Por lo tanto, ahí hay un tema también regulatorio. Algunas leyes, por ejemplo, algunas leyes son específicas del sector sanitario, como la Ley de Sanidad Pública, pero otra la Ley de la Función Pública, que también establece y que creo que hay que darles una pasada, hay que darles una vuelta para tratar de favorecer un poco esto. Y luego está el tema de que, no hemos comentado, pero estas empresas, no he comentado, ha llegado, pues diríamos, la empresa más grande en el sector bio que ha venido a revolucionar, diríamos, el panorama es Viralgen, ¿no? Pero esto trae un mecanismo de arrastre y empezamos a necesitar, yo creo que es importante, aunque ahora el mundo es global y todo el mundo puede conectar con cualquiera, pero es cierto que está bien, sigue estando bien la presencia local, favorecer un ecosistema de aquellas cosas que todas estas empresas necesitan. Estas empresas necesitan despachos de abogados, necesitan expertos en derecho económico, necesitan una red de financiación específica importante. Es decir, al final, cuando tú estás construyendo un ecosistema, primero crecen unas plantas, cuando estas se desarrollan aparecen otras, luego aparecen una serie de animales que colonizan este territorio, es decir, aquello se va complicando. Entonces, hemos puesto, el mérito era poner las carreteras, cuando hace años no había nada, no había un solar, y se dijo, aquí en vez de hacer casas vamos a hacer un parque tecnológico, pues ahora tenemos que tener un poco esa misma visión. Yo cuando he visto el mapa que ha enseñado Amaya, ya he visualizado una parte verde que estaba ahí debajo, que digo, que siga siendo verde para que siga siendo parque, ¿no? Que a alguien no se le ocurra que lo que tenemos que hacer es esto. Tenemos que buscar alojamiento para esta gente. Talent House es una iniciativa. Gente que ha venido aquí me ha preguntado, oye, ¿qué colegios hay? Yo me alegré enormemente de que se abra nuevamente un colegio con enseñanza en francés. Tenemos que potenciar nuestra cercanía a la frontera.
Donostia ha tenido, por su posición geográfica, ha sufrido los inconvenientes de ser una tierra de frontera. Guerras, ha sido una guarnición militar. Bueno, ahora que todo eso ha pasado, deberíamos de beneficiarnos de la otra parte, que es que estamos a 13 kilómetros de un país grande donde muchos investigadores pueden plantearse el venir a trabajar aquí porque están cerca de su país en un entorno agradable. Es decir, yo creo que tenemos que completar las cosas que hay, ¿no? Pero por centrar alguna, la docente, tanto a nivel universitario como a nivel de FP, me parece muy importante. Yo, por complementar un poco esa visión, creo que una de las cosas que desde el Parque de Guipúzcoa nos hemos dado cuenta es que somos un agente reconocido como una entidad que trabaja el desarrollo económico, el desarrollo de las empresas. Y, sin embargo, ese desarrollo no se puede dar si la sociedad y la ciudadanía primero no lo entienden, no lo visualizan, no creen en ello o no lo aprecian. La verdad ha sido un placer, un privilegio ver que durante esta pandemia, no sé si visteis un esfuerzo que hizo la ITV en ver un poco cómo apreciaban las personas, la sociedad, la labor pues, bueno, de los políticos, de la ciencia, de los científicos, y ver cómo lo que decían es de los científicos nos fiamos. Eso en sí mismo vale su precio en oro. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar la conexión con las personas. Antes os decía, a veces dices, es que la Torre de Marfil, la famosa Torre de Marfil que se solía decir dentro de la ciencia, es que esos que saben y los demás que, bueno, no sé, hacemos lo que podemos. No es así. Los que saben y los que trabajan hacia el mayor conocimiento y la transformación de ese conocimiento en valor para la sociedad, no solo económico, sino valor en general, tenemos que estar informados primero de lo que la sociedad quiere. Y la sociedad tiene que estar informada de lo que estamos intentando hacer para dar respuesta a los retos de la sociedad. Yo eso, desde el punto de vista nuestro, estamos trabajando mucho y vamos a trabajar mucho más todo lo que es la difusión, la comunicación con la sociedad. Eso, primero, para que la sociedad conozca, pero segundo, también para generar esas vocaciones científicas. En la gente joven, ahí Fomento hace una labor espléndida. Yo soy una enamorada de la Lego League, soy una total enamorada. Mis hijos han estado dentro de la Lego y sigo diciendo que es una de las grandes cosas que se hacen. En San Sebastián hay muchas escuelas que se dedican a eso. Las vocaciones científico-tecnológicas son importantísimas y son muy importantes en las mujeres. Dejadme que, como mujer que soy, lo diga. Yo, cuando hice informática en su momento, la carrera, estábamos fácil un 50-50% o más de chicas. Hoy en día eso no se ve. ¿Por qué? Pues yo desde luego no lo sé, Pero nosotras no es que fuéramos más listas ni nada, es que, bueno, pues ahí caía que se podía hacer aquello y entonces hacías aquello. Y yo creo que es una gran labor que tenemos las personas que estamos trabajando en estos sectores, el hacer que los jóvenes y las jóvenes, y sobre todo las chicas, se animen a entrar en estos sectores, que no son problema. Sí, yo me voy a repetir y además creo que como en la presentación inicial lo he dicho casi todo, pues será difícil añadir nada nuevo, ¿no? Quizás empezaría por el tema del talento, ¿no? Que a veces cuando hablamos de talento parece que como es gente de otro planeta, ¿no? En realidad el talento es la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Y eso puede ser en muchísimas disciplinas, ¿no? Nosotros ya hace bastantes años, cuando Pedro Miguel Echenique, junto con José Luis Goenaga, plantearon al alcalde Don Elorza, bueno, pues que había una necesidad, ¿no? De que se estaban generando bueno, pues una serie de infraestructuras y eso requería de gente dentro para hacer cosas, pues esas personas tenían dificultades pues, para alojarse, para las cosas más básicas, ¿no? Para vivir. Y aquel fue el primer planteamiento que nos llevó bueno, pues a realmente darnos cuenta de que bueno, para que pasen esas cosas, pues antes tienen que pasar otras, ¿no? Cosas tan básicas como que alguien tenga pues, una casa donde pueda traer a su familia, un colegio donde escolarizar, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Adolfo, y otra serie de trámites administrativos que, bueno, que facilitaran eso, ¿no? Eso fue un poco el embrión de esa estrategia Talent House, ese plan de acogida que también con la UPV en su momento pues, compartimos y luego finalmente pues, pudimos llevar adelante desde Fomento, ¿no? Pero es que el talento es la materia prima, ¿no? De cualquier estrategia que planteemos en esta ciudad y seguramente en cualquier territorio. Entonces, yo creo que la ciudad está convencida en eso. Hay un nuevo proyecto Talent House 2, no solamente para personas investigadoras, sino también para personas emprendedoras y profesionales, porque esta ciudad los necesita.
Yo creo que el talento entendido como personas que quieran vivir y trabajar aquí es fundamental, y esa es la apuesta que tenemos por nuestra parte. Seguramente nuestro papel más de catalizadores, ¿no? Nosotros no vamos a montar un centro tecnológico o no vamos a contratar a nadie, pero tenemos que facilitar que esas cosas pasen y eso tiene que hacerlo la ciudad. En segundo lugar, y absolutamente de acuerdo con Amaya, y lo vimos también hace ya muchos años, es importante que la ciudadanía entienda cuál es la apuesta, que la comparta, que participe en la Semana de la Innovación de Donosti, en el Pint of Science, en el Emakume Akzentzian, en todas las actividades que se generan, que son muchísimas desde los centros, desde las empresas, etcétera, que la ciudadanía lo conozca para generar vocaciones, pero también para sentirse orgullosos, contarlo, de alguna manera, no sé, hacerlo suyo, ¿no? Yo creo que eso es importante para una ciudad, especialmente como Donosti, que somos también muy orgullosos de nuestra ciudad, ¿no? Luego está la parte empresarial. Tenemos un problema de dimensión, lo decía al principio, ¿no? Y absolutamente esa apuesta por el emprendimiento de base tecnológica, que es ardua, porque requiere muchísimos años para que alguien empiece a monetizar esa apuesta. Hay que insistir y tenemos que estar ahí, la ciudad y todos los agentes que estamos ahí, ¿no? Al final también lo que sucede es que es un entorno muy pequeñito este. Las empresas que van a Vic vienen luego a Fomento y al revés, y van dando los agentes privados también, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ahí la mejor manera de apoyar a esas iniciativas, ¿no? Y conseguir que eso se traslade pues, al empleo y a la actividad económica que nos hace falta, ¿no? Al final, lo que aporta también la ciencia y la tecnología tiene una vertiente social, tiene una vertiente de libertad, que creo que Miguel Echenique siempre lo comenta, ¿no? Nos hace más libres, pero también tiene que tener una vocación de transformación en economía, ¿no? Esta ciudad tiene que ser menos dependiente de sectores más tradicionales, más maduros, de un relevo generacional, si me apures, en algunos sectores, para poder desarrollar otro tipo de actividad más vinculada también a lo que pueden ser las nuevas necesidades, ¿no? Nos hablan de economía circular, computación cuántica. Hay un montón de ámbitos en los cuales hay oportunidades y tenemos que apoyar un poco esa transformación en conocimiento. Y yo, por último, el último punto, el cuarto, insisto en la colaboración, porque es que todo esto es muy complejo. Es que para que podamos sacar estas fotos que estamos presentando todos en esta mesa, hay muchísimas entidades, muchísimas personas que están trabajando, no ahora, sino desde hace muchísimos años, ¿no? En ese recorrido que bien ha planteado también Adolfo al principio, ¿no? Entonces, sí que es cierto que somos un territorio muy denso y muy diverso. Hay muchos agentes públicos y privados que participan, que desarrollan iniciativas, pero seguramente la colaboración, pues podría ser uno de nuestros elementos críticos para poder avanzar como sociedad y como economía a futuro, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Marisa, o pasamos? Yo creo que lo hemos dicho. Igual solamente volver a comentar que hay una serie de sectores que el territorio, en concreto Euskadi, Guipúzcoa y sobre todo San Sebastián, porque tienen las sedes, muchas de las iniciativas estratégicas de futuro, pues que entre todos y con el apoyo de la Administración básica, acuerdos con agentes privados, con la empresa, con fondos de capital riesgo, esas apuestas como son la de movilidad, donde hay mimbres, además hay toda una cadena de valor, ciberseguridad y los PERTE, terapias avanzadas, puede ser un elemento de revulsivo para el sector biotecnológico en San Sebastián, y la computación cuántica. Insisto, yo creo que son retos que tenemos que saber cómo afrontarlos, que tenemos que estar coordinados, administración pública, todo el entorno privado, y estar ahí al 100%. Sí. Ha salido varias veces, yo creo que lo habéis comentado sobre todo Amaya y Íñigo, ahora la necesidad también de involucrar a la ciudadanía y que comparta esto, que lo vea como un proyecto compartido por parte de todos. Pero claro, para conseguir eso, yo creo que también tenemos que saber explicar o ser conscientes de cuáles son las aportaciones que tiene este tupido tejido científico que tenemos en la ciudad a la propia ciudad. Entonces, hemos hablado de la parte económica, de la creación de empresas. ¿Creéis que es solamente eso lo que aporta la ciencia a la ciudad? Si hay más componentes, hay un componente de internacionalización, de una mentalidad distinta. ¿Cómo veis vosotros esa faceta? Una cosa que has comentado es el hecho de saber trasladar eso, ¿no? Voy a contar una anécdota. Cuando montamos Talent House hace ya 10 años, pensamos que era importante no solamente dar alojamiento, sino que los investigadores e investigadoras se implicasen en trasladar
su conocimiento a la gente joven, a las empresas, etcétera. Al poco tiempo tuvimos que abandonar, ¿no?, la idea, entre comillas, ¿no?, porque, claro, no todos los investigadores e investigadoras saben trasladar su conocimiento a la ciudadanía, ¿no? Tenemos que buscar canales adecuados, tenemos que buscar traductores, traductoras, pero es importante hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí de IPC son maestros, sí, ¿no? Atom by Atom, Passion of Knowledge, yo creo que nos ha puesto a un nivel muy alto, los demás vamos intentando acompañar, pero me parece muy necesario. Y también quería añadir, antes que se me ha olvidado, creo que también la ciudad es un maravilloso banco de pruebas para todas esas personas emprendedoras, ¿no? Para la propia ciencia y la tecnología, ¿no? Qué mejor lugar que tener una ciudad para testear tecnología, ¿no? Qué mejor lugar que la ciudad donde tú estás investigando para probar dispositivos, sensórica, almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay temas administrativos, legales, cultura, seguramente, pero yo creo que la ciudad ofrece muchísimas posibilidades para trabajar en esos ámbitos de futuro, ¿no? La energía, la movilidad, etcétera, etcétera, lo que llamamos las Smart Cities. Igual cuando hablamos de qué aporta la ciencia, la innovación y la tecnología a la ciudad, se ve un poco la parte, pues, no glamurosa, sino, bueno, pues todas las apuestas de la administración pública, económicas, la creación de infraestructuras muy potentes y además muy atractivas, desde un edificio corta hasta todos los centros tecnológicos, todo. Hay casi como una gran vía de innovación y tecnología hasta subir a Miramón, ¿no? Pero muchas veces igual tendríamos que saber traducir eso que aporta a la ciudad, ¿no? Y yo creo que aporta creación de empleo de altísima calidad y además empleo relativamente seguro, porque son empleos que se mantienen en el tiempo porque están basados en conocimiento y son muy competitivos. Yo creo que se seguirán generando infraestructuras relevantes y no solamente por la parte arquitectónica, que sean atractivas, sino por el contenido del que se les dote. Yo creo que es otra de las grandes aportaciones. Luego, otro de los temas que vemos en Iniciativa Emprendedora es que ahora mismo me estoy acordando de 5, 6, 7 empresas que están en parque ahora y de unas cuantas más que están atrayendo talento. O sea, muchas personas del mundo ahora mismo, tú lo conoces, Ricardo, quieren trabajar en Multiverse. Muchas personas del mundo con doctores y doctoras quieren trabajar en Biotech Food, quieren trabajar en Naru, quieren trabajar en Denem Medical y les está costando traerlos porque son personas que son de alto coste, pero que también son muy flexibles. Lo que quieren muchos de ellos es vivir en San Sebastián y porque han oído hablar del nivel de investigación que hay. Entonces, esa atracción de talento, esa es otra traducción en real de todo lo que estamos hablando, ¿no? La imagen de ciudad, más allá de la gastronomía, que es tan fundamental, ¿no? Pero la imagen, lo que decía, ciudad acogedora, con una calidad de vida. También es cierto que tiene la contrapartida de ciudad muy cara, de ciudad donde hay que mejorar todo lo que es la infraestructura docente, abrir otras ofertas porque las personas, le decía Javier García Cogorro, el de Villargel, ¿no? Que uno de los elementos es que San Sebastián no tiene colegios donde muchas personas que vienen pueden escolarizar a sus hijos e incorporarles a nuestro sistema regulado bilingüe, pues les es más complicado, ¿no? Es un poco de todo, pero yo creo que hay que traducir el impacto de la ciencia, la innovación y la tecnología en ese tipo de cosas, ¿no? De valor real, ¿no? Y además de futuro, porque se van a mantener. Que decías antes del tema de la traslación a la ciudadanía, ¿no? Fíjate que yo trabajo en el centro de transferencia más absoluto. Estamos transfiriendo todos los días conocimientos y quizá no se ha dicho suficientemente los días de marzo, cuando el confinamiento, la actividad en el hospital, pero esto es como cambiar de la bicicleta a la rueda, pero sigues pedaleando porque tenías que improvisar, pues el hospital consiguió atraer una serie de ensayos clínicos que se hicieron sobre todo para asegurarnos el suministro de medicamentos que en aquel momento parecía que iban a ser necesarios. Acordaos de la famosa cloroquina. Hoy sabemos que la cloroquina no vale para nada, pero en aquel momento la única forma era estar en los ensayos, ¿no? Y hubo la gente que se movió específicamente para conseguir
que nosotros pudiésemos estar en los ensayos. En medicina hubo un Ikerbasque primigenio, que fue el MIR, y nos tenemos que acordar de esto. Esto nació en el año 79, que fue una idea de Segovia de Arana, y entonces nosotros tenemos un sistema en el cual, dentro de la selección impresionante que hay para entrar a las facultades de medicina, los mejores del MIR eligen los mejores hospitales. Y hemos pasado, yo creo que esto es un orgullo decirlo, de ser un hospital, una residencia de una capital de provincia en los finales de los años 70, a estar situados entre los 15 mejores hospitales del Estado. Y esto hace que gente que ha estudiado en otros sitios quiera venir aquí a hacer la residencia. Y cuando decíamos qué cosas hay que hacer, pues lo que hay que hacer es intentar que luego no se vayan. Tenemos que favorecer que se queden aquí, porque hemos traído el talento, lo hemos formado y ahora tenemos que intentar que se quede aquí. En el caso concreto de la medicina, a mí me preocupa mucho esa década entre los 30 y los 40 años, en los cuales a veces el sistema no trata bien al talento. Porque respecto al talento, ya enlazo con la segunda idea, a veces hablamos del talento como un talento absoluto, y el talento es una cosa absolutamente plástica y dinámica. Hay gente que a los 25 no parece que tiene mucho talento, pero de repente eclosiona. O sea, eclosiona y dices, esto es increíble. Y al revés, hay gente que después se apaga. Lo que es importante es que en la etapa de máxima productividad no le agobiemos a la gente que tiene talento a nivel por lo menos más alto, porque esa es la gente que realmente de repente eclosiona, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos en los recursos. Hay una cosa que no sé si hay una oficina que hace esto en Donosti, si no hay, debería haberla. Creo que en Vic lo hacéis. Y creo que luego mucha gente a nivel particular es. Cuando viene alguna persona, yo siempre le pregunto, siempre digo, si te hagan una pregunta inconveniente, me lo dices, o no, pero yo digo, vamos a ver, tú vienes aquí con un proyecto vital, de pareja, de persona, porque hay que preguntar a una persona, es definitivo preguntar a una persona si va a venir a trabajar aquí, en qué trabaja su pareja. Porque igual tengo que buscarle antes el trabajo a la pareja y de repente mi oferta se hace más competitiva porque estoy haciendo un trabajo, lo mismo con el tema de los hijos, lo mismo con el tema de la casa. Es fundamental porque esos son aspectos fundamentales en la vida que a veces tienen una importancia mayor incluso que el salario. El salario es importante, todo el mundo dice, vas a ganar esto, pero ¿cómo me vas a resolver todo este tipo de cosas? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de atraerlo y retenerlo. Y luego la cantidad de gente de que ha salido de la ciudad y que anda por esos mundos de Dios, pero haciendo cosas verdaderamente interesantes y que tiene una vinculación fuerte con la ciudad, deberíamos de tener ojeadores, no dejarnos hacer un poco como la Real. ¿Dónde están nuestros jugadores para traerlos aquí? O preguntarles cómo podría ser. Por ejemplo, a mí me han enseñado gente de mi laboratorio que ha estado en Suecia, pues hablamos, por ejemplo, del tema de la conciliación. Yo les pregunto, oye, vamos a ver, ¿cómo lo tenéis resuelto esto en Suecia para que no haya el problema dramático de las carreras científicas de las mujeres que se quedan estopadas después de la tesis doctoral porque la maternidad y una serie de cuestiones? Y de, vamos a ver, ¿esto cómo lo resuelve? Y entonces ellos te dicen sus experiencias, ¿no? Me decía Gorka Bereño, un investigador, me decía, no, era muy fácil, yo salía de casa y tenía a 10 metros a la derecha una guardería y a otros 10 metros a la izquierda de mi portal otra guardería. Todo estaba programado para que yo no dejase, ni yo ni mi mujer, que estaba trabajando en el mismo laboratorio, el trabajo. Entonces, esas experiencias, que son experiencias de éxito, o que por lo menos nos pueden ayudar a mejorar, todas estas las tenemos que procesar aquí y rápidamente trasladarlas a las instituciones, contarlas para decir, si ahí ya ha funcionado, ¿por qué no va a funcionar aquí? ¿No? Entonces yo creo que esa oficina, que ya digo, no sé si existe, debería estar para empezar a hacer como una especie de oficina de recursos humanos que al final es tan importante como las infraestructuras. Tenemos que tener las infraestructuras, pero luego los recursos humanos que las van a manejar. Y luego una apuesta por la juventud. Antes he dicho lo del Erasmus. Donosti tiene un problema que es la demografía. Nos vamos convirtiendo en una ciudad demográficamente menos potente. Por lo tanto, sí o sí, tenemos que traer gente joven. Y para traer gente joven, yo insisto en el tema del Erasmus. Creo que tenemos que vender la ciudad a los futuros líderes en los campos. Gente que venga aquí y se acuerde de su año de bachillerato
que hizo aquí y que diga, oye, aquella ciudad, yo ahora que soy biólogo, que yo soy ingeniero, que soy matemático, a esta ciudad quiero ir. Ya me suena, ya he estado. Y qué bien se come, además. Sí, yo una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando en el parque es, digamos que un poco el otro lado de esa moneda, que es, obviamente, las empresas grandes, las que vienen con fuerza y las que se crean con fuerza y en muchos casos con dinero, mucho dinero, pues tienen potencial. Pero luego nosotros, tal y como has dicho tú antes, Íñigo, tenemos un porcentaje de empresas pequeñas muy alto. Incluso en este mundo tenemos empresas pequeñitas, tenemos empresas de 5 o 10 trabajadores que a veces no suben de ese tamaño. Y hay un elemento, y es que esas tienen que competir por la atracción de ese talento con estas otras grandes, que es que lo tienen todo para poner en bandeja a las personas que, no solo a las que vienen de fuera, porque estamos haciendo mucho hincapié a ver cómo atraigo, pero los jóvenes, nuestros jóvenes se nos están yendo. Yo soy madre de una chica que ahora mismo está en Escocia, habiendo acabado la carrera, y no tiene ninguna intención de volver. Digo, pues no podrás tú trabajar aquí. Sí, ama, pero a esa juventud hay que traerla aquí de nuevo para que se quede aquí. Y las empresas tienen un elemento que yo creo que a veces yo lo achaco también al espíritu guipuzcoano, si me permitís. Hacemos muchas cosas, pero lo explicamos poco, nos vendemos poco. Y es ese punto de venta el que nosotros hemos estado trabajando con las empresas, hemos intentado esa marca atractiva para atraer a ese talento, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y en este caso en empresas de base tecnológica. Hemos hecho un proyecto piloto con algunas empresas del parque y nuestro objetivo es lo que ha salido, los resultados que han salido de ahí, que además también hemos trabajado con Vic porque también se hizo una guía para las startups, que todavía tienen más problemas y menos tiempo para dedicarlo a estos temas, cómo hacer y cómo ayudar a que esas pequeñas y medianas empresas, pero muchas de ellas pequeñas, puedan tener un posicionamiento competitivo a la hora de intentar atraer ese talento local y global, y que no es fácil, y porque también en las empresas hace falta tiempo para dedicarlo a eso, atraer y retener. Porque ahí luego entran las políticas de retención que no son fáciles. Bueno, yo, aprovechando las palabras de Adolfo, bueno, esa oficina existe, nosotros la llevamos adelante y es absolutamente cierto que la atracción, a veces basada más en el proyecto empresarial o científico, el salario, bueno, el prestigio del propio centro pesa mucho, pero luego lo que puede ser esa búsqueda de empleo al cónyuge o simplemente que haga voluntariado o formación o lo que quiera hacer es importante para retener. Entonces, eso existe, lo que pasa es que es verdad que luego escalarlo y conseguir que tenga impacto pues no es tan sencillo, ¿no? Especialmente con las crisis que hemos vivido. Quería apuntar también el tema de los jóvenes, ¿no? Recuerdo el año pasado, en la Semana de la Innovación, que entregamos un reconocimiento a Pedro Miguel Echendique por toda su trayectoria. Él habló de un concepto de solidaridad con los jóvenes, ¿no? Precisamente en este contexto pandémico, como los jóvenes seguramente van a ser la generación más perjudicada, ¿no? Ya los datos de empleo del año pasado ya indican que son la franja de edad que más ha crecido en el desempleo. En volumen total no, pero sí proporcionalmente, ¿no? Y realmente se les abre un escenario de incertidumbre, ¿no? De cambios en el mercado laboral, en el ámbito educativo también, probablemente, ¿no? Una gran competencia y seguramente hay que ofrecerles un escenario de esperanza y de oportunidades, ¿no? Y ahí sí que es cierto que a veces pensamos en que hay que retenerles, pero también nosotros lo hemos visto con las becas de internacionalización que desarrollamos, que es bueno que salgan, que se formen para que luego puedan retornar, ¿no? Porque además, contrastado con otras nacionalidades, ¿no? Seguramente el vasco, el guipuzcoano, el donostiarra siempre tiene eso para volver, ¿no? La madre patria. No pasa con los finlandeses, con los americanos o con los australianos, ¿no? Que vagan por el mundo, pero en el caso de los vascos, los donostiarras, los guipuzcoanos sí que existen. Entonces nosotros sí que hemos visto que no puedes pretender que los jóvenes retornen casi inmediatamente después de haberse ido, ¿no? Recuerdo en algunas ocasiones en Boston, en algunas ferias, cuando le planteabas a la gente para ver si volvía, te decía, pero es que aquí pasan muchas cosas durante la semana, ¿no? Hay mucho dinamismo, ¿no? Que es a lo que tenemos que aspirar, a tener un ecosistema dinámico, ¿no? Yo cuando sea un poco más mayor volveré, ¿no? Entonces, para nosotros es importante también fijar un poco ese target
y darnos cuenta de que quizás en torno a los 35 años, cuando alguien ya se va a sentar, cuando seguramente, no sé si ya ha eclosionado o se ha estancado, no lo sé, pues puede estar buscando otra estabilidad. Ahí podemos competir, ¿no?, con los programas que tenemos de retorno de talento, los servicios de acogida, etcétera, ¿no? Pero es evidente que en el ámbito de los jóvenes la ciencia, la tecnología, la innovación tienen que ofrecerles oportunidades en esta ciudad, ¿no? Luego tú has apuntado, Ricardo, la internacionalización, ¿no?, esa marca que yo creo que sin ninguna duda tenemos que explotar, pero es una marca que solo vamos, creo, en nuestra humilde opinión, solo vamos a poder conseguir asentar si todos y cada uno de nosotros vamos contando, ¿no? A nosotros nos hace mucha ilusión cuando empresas de aquí, donostiarras, nos piden vídeos que nosotros a veces hacemos de la ciudad, ¿no?, y se los llevan porque les sirven para introducirse como empresas, ¿no? Oye, yo tengo la empresa aquí. Y esa venta de ciudad e innovación yo creo que se está produciendo. Evidentemente no llegamos a los niveles de otros ecosistemas, pero eso es muy importante para la ciudad, en mi opinión, y eso realmente es un trabajo compartido público-privado, ¿no? Sí, pues, muchas gracias, Íñigo. Yo les quiero pedir disculpas porque probablemente por mi culpa que he ido moderando de forma... Estaba muy interesado en todo lo que se estaba diciendo y no me he dado cuenta de que nos estamos alargando mucho. Entonces sí me gustaría abrir... Hay una pregunta, por ejemplo, ahí y les animaría que si hay más preguntas, por favor, las vayan haciendo. Intentaremos ser breves en la respuesta. Oye, muy interesante todo lo que hemos escuchado. Yo tengo dos preguntas concretas, bueno, muy generales. En todo esto de la innovación y de la ciencia e innovación, todas las disciplinas que se han presentado, o por lo menos las que yo he visto, son ciencias de las que se llaman ciencias. Mi mirada va, porque el reto que tenemos de recuperación económica es en clave de economía verde, que es lo que nos están planteando, los fondos vienen en economía verde, y se habla de la transición socioecológica. Es decir, que sin las personas educadas con nueva cultura y con valores y demás, y ahí entran las ciencias de la antropología, la sociología, la psicología. ¿Cómo está en todo este ecosistema de innovación y ciencia, dónde se sitúan las ciencias sociales? Sería mi pregunta, la importancia que se le da a ella. Y después la segunda pregunta, también lo has planteado, Íñigo, muy de repasada, el tema ese de la circularidad. Es decir, todas estas empresas están compitiendo en un mercado internacional de una economía lineal que se está planteando su circularidad. Es decir, o se circulariza la economía circular está famosa. Entonces, ¿qué circularidad tienen estas empresas que nos habéis presentado? ¿O qué potencial de circularidad es la que tienen? Si se ha analizado. Gracias. Bueno, yo, por empezar, a la primera pregunta, pues yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar, sinceramente. Creo que la multidisciplinaridad es un tema que tenemos que trabajar. Yo he trabajado previamente en ingenierías donde los equipos de trabajo para desarrollo de ciudades, proyectos constructivos, lo que quieras, estaban constituidos por grupos de trabajo multidisciplinares, donde había sociólogos, por supuesto geólogos, etcétera, porque cada día más sabemos que necesitamos un punto de vista totalmente multidisciplinar a la hora de acometer proyectos que desarrollemos en nuestras ciudades, en nuestras áreas de trabajo. Sin embargo, yo creo, y ya me gustaría saber cómo conseguirlo. No sé si ha habido esfuerzos ahí que se hayan desarrollado en otro ámbito, pero creo que es un tema importantísimo y ese es el mismo tema que tenemos, digamos, un poco con el sector femenino de mujer, donde las ciencias o las técnicas más duras, pues llega un momento en el que se echan un poco más para atrás. No, yo no entiendo por qué, no sé por qué, pero desde luego estoy interesadísima en trabajarlo, porque es verdad que tenemos un porcentaje de egresados y egresadas en los ámbitos de letras denominados o socio relacionados muy alto y tenemos que incorporar ese saber hacer que estas personas tienen en nuestros ámbitos. Para que os hagáis una idea, la directora general de la red de parques tecnológicos, la persona que lleva los 3 parques tecnológicos, es periodista. Yo quiero muchas más
muchos y muchas más, así. Esa capacidad de ir cambiando y nosotros dentro de esas ciencias, porque a veces también nos cerramos nosotros, ¿eh? Yo creo que ahí hay un trabajo enorme para hacer. Más yo no lo puedo expresar, la verdad. Yo creo que si ves un poco los datos en Donosti en concreto, del total de investigadores, yo creo que casi el 60% están en ingenierías, el 30% de los universitarios están en ese ámbito también, y es verdad que seguramente en los últimos años esa apuesta por las STEM, sin la A, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, pues ha estado muy presente, ¿no? Pero es evidente también que realmente la innovación está más vinculado con esa A, seguramente esa creatividad, esas artes, que con las otras, ¿no? En muchos casos, por lo menos la combinación de todas las letras. El MIT Media Lab, que es un referente a nivel internacional, evidentemente en innovación, no te habla ni siquiera de multidisciplinariedad, te habla de antidisciplinariedad. Porque ellos no entienden que tú, porque seas arquitecto, tienes que trabajar en arquitectura. Si tú eres arquitecto y llegas al Media Lab, te van a decir que te pongas a hacer algún trabajo de sociales o a que analices el comportamiento de no sé qué cosas, ¿no? Entonces, realmente ahí está el futuro y yo sí que creo que eso es algo que tenemos que trabajar. A nivel local sí que hemos identificado hace unos años que el ámbito del diseño, pero no el diseño de moda o el patronaje o de alguna manera el diseño artístico, como lo entendemos, podía tener mucho futuro en lo que podía ser la innovación en esta ciudad, ¿no? Porque tenemos gente muy cualificada técnicamente, podríamos decir en un modelo más alemán o germánico, pero requerimos otras capacidades para vender, para monetizar, ¿no? Para entender lo que el cliente quiere en muchos casos, ¿no? Para aplicarle la conducta humana a tu proceso de pensamiento en la definición del producto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un ámbito evidente y seguramente la sociedad tiene que, bueno, pues poner en valor esas capacidades, ¿no? Y luego hablabas de la circularidad, que creo que me lo has dicho antes de empezar la charla, además. En Donosti la circularidad es compleja porque tenemos una economía industrial muy pequeña, ¿no? Yo creo que entre construcción e industria estamos en torno a un 9-10%, y sí que hemos analizado en los últimos años en proyectos europeos, básicamente, la posibilidad de presentar algunas iniciativas. Nos cuesta seguramente por el perfil de empresa o porque no es un tema que está bien desarrollado, ¿no? Pero, sin embargo, puede haber, en el caso de Donosti, otros ámbitos, tanto en el comercio y la hostelería, por ejemplo, que hay una circularidad evidente, pero también en el ámbito de la tecnología, ¿no? De la alta tecnología. Creo que FEIT tiene un atomizador en el parque tecnológico de primerísima generación, inaugurado en plena pandemia, para reconvertir, creo que son materiales eólicos y transformarlos en otro tipo de productos, ¿no? Bueno, seguramente hay una gran oportunidad, pero es una oportunidad de muchísima inversión, de muchísimo recorrido y una apuesta compleja, por otro lado. No sé si te contesto, Juan. Había otra pregunta por ahí. Hola, Arratsaldeon. Bueno, yo la verdad soy como donostiarra y como profesional sensibilizado con el emprendimiento y la tecnología, la verdad que es una gozada, ¿no? Oír lo que hemos oído, y además que es verdad, ¿no? Que Donosti es un referente. A los que nos toca un poco movernos por el mundo, pues ves que es así, ¿no? Añadiría también la parte todo lo que está haciendo a nivel de la foralidad, de la fiscalidad, que está favoreciendo también pues, el tema de inversión, de asentarse, digamos, grupos inversores, que es muy importante. Pero, además de eso, si queremos situarnos como referente, creo que debemos también ser críticos con lo que no tenemos. Tenemos mucho, pero cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Todo el tema de la colaboración público-privada que se ha dicho, compra pública innovadora, favorecer todo este tipo de mecanismos de que sea mucho más fácil hacer y desarrollar cosas, el tener infraestructuras que permitan el asentarse y el crecer de una manera mucho más sencilla. Creo que tenemos unos miembros muy potentes y la verdad es que oíros a todos ha sido una gozada porque hay muchas cosas que no sabíamos, yo por lo menos, y que te llenan de orgullo, ¿no?, ser de aquí. Pero creo que si queremos jugar en la Primera Liga tenemos que verlo con un espíritu crítico y seguir mejorando. Yo no sé si queréis comentar. Yo solo quiero hacer un pequeño apunte. Yo agradezco mucho ese comentario porque, de hecho, una de las reflexiones que estaba haciendo en este momento era que igual no habíamos conseguido evitar caer en la autocomplacencia durante toda esta charla. Y yo creo que eso también es un elemento muy importante. Entonces, agradezco mucho especialmente ese comentario. No sé si... De la persona que ha preguntado el tema de las humanidades, ¿no? Yo creo que el reto, estamos hablando de innovación y de eso trasciende a crear una economía basada en el conocimiento. Pero una economía basada en el conocimiento, para ser sana, tiene que tener, a mi juicio, dos características. La primera es
que sea una economía que no acreciente y a poder ser disminuya, claramente disminuya la desigualdad, que creo que es uno de los retos fundamentales de este siglo, y por otro lado la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones, yo creo que a veces cuando enfocamos las cosas de formas muy tecnológicas, a veces en los propios planes educativos, pero ya desde la escuela se habla ahora de eliminar la filosofía, de eliminar cosas simplemente pues, como si fuesen conocimientos no prácticos, etc. Yo estoy absolutamente en contra de esto porque creo que es privarle a la persona de una dimensión que le va a ser absolutamente útil. Pero es que luego, desde el punto de vista práctico, si estamos hablando de una ciudad que por razones demográficas, el propio desarrollo, estamos visualizando una ciudad multicultural, necesitamos pensadores de este tipo. Y bueno, algunas cosas se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el programa Ikerbasque tiene también esta dimensión. Viene gente y la universidad los alberga. Pero probablemente necesitamos un desarrollo económico que nos permita. Yo a veces cuando digo, qué envidia una persona que está en una universidad anglosajona que se dedica a estudiar las dinastías del Alto Egipto y le pagan por ello. Y se dedica a estudiar esto, o se dedica a estudiar la filosofía de Hegel y le pagan por ello. Porque es una sociedad que es capaz de generar el conocimiento y capaz de generar también la riqueza para darse cuenta que esto es una parte de la dimensión espiritual de la persona, ¿no? Donostia en ese aspecto tiene algunas cosas que ya se han señalado aquí. No es una ciudad exclusivamente turística de gastronomía, tiene festivales culturales de primer orden. Pero yo estoy de acuerdo en que se debería potenciar esto. De hecho, una economía basada en el conocimiento sin alma espiritual probablemente está condenada al fracaso. La economía más exitosa en este momento es la economía china, pero China se está desarrollando, por lo menos hasta ahora, con un absoluto desprecio al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, creo que nosotros en ese aspecto debemos de ser más cuidadosos y probablemente esa aportación de personas que lleguen aquí, porque dicen, este es un entorno en el cual se puede pensar, hay libertad y además este es un sitio donde realmente esta es una preocupación de la sociedad. Yo creo que la aportación es clara y, como decía Maya, tenemos que profundizar en esto. Algunos mimbres hay, pero creo que probablemente deberíamos profundizar esto. Lo único que yo conozco al menos es la aportación del programa Ikerbasque, en el cual vienen personas del mundo de las ciencias sociales atraídas también para hacer investigación en el campo sociales aquí. Igual yo por darle una información, por aportaros una información, igual nos hemos centralizado mucho en entornos científico-tecnológicos porque era la ciencia, la innovación y la tecnología, ¿no? Y hemos dejado aparte pues, iniciativas emprendedoras que están naciendo en otras facultades, ¿no? Por ejemplo, en el campus de Guipúzcoa, de la UPV, la Facultad de Psicología, la Facultad de Pedagogía, Antropología, la Facultad de Arquitectura, Derecho, está lanzando, ya ha lanzado históricamente empresas pequeñas, pero que están vivas y que se están desarrollando en aplicaciones de conocimientos que en psicología social, en el campo de la creación o de la formulación y formación de equipos de excelencia, en modelos de negocio que analizan y estudian consultoría en temas y aspectos de género. Empresas muy bonitas, que son empresas más pequeñas porque no tienes igual ese contenido de internacionalización o de ambición, pero muy interesantes. En la arquitectura, pues análisis y estudios de impacto de muchos aspectos de contaminación o reinvención de ciudades, y ahí han salido varios proyectos muy interesantes, empresariales. Y luego la Universidad de Deusto, precisamente porque es una universidad más orientada en gran medida a formación de personas, pues también en la incubadora que tienen, pues, están desarrollando modelos de empresa que no tienen ese contenido científico-tecnológico, pero tienen un contenido científico-tecnológico social. Y también Mondragón Universitatea, con el grado de Leiners, pues está dejando y está experimentando con personas que pues, igual lo que más se fomenta es la creatividad, la disrupción mental y también están saliendo proyectos pues, muy llamativos, que habrá que ver el recorrido que tienen, ¿no?
Con lo cual, bueno, pues poco a poco el espacio ENEA de Cuchacultur, de Tabacalera, también está apostando por personas jóvenes y no tan jóvenes, pues que son personas creativas, artistas y que están planteando otro tipo de empresas, ¿no? Y yo creo que eso también en San Sebastián se está cuidando y cada vez yo espero que haya más iniciativas de emprendimiento en esa línea, porque se necesita. Son las 8:45, que nos habían dado casi límites. Si alguien tiene una pregunta rápida última, hacemos. Si no, cerramos aquí la sesión. ¿No hay nadie? Bueno, pues yo quiero acabar pues agradeciendo la participación y las contribuciones de nuestros 4 invitados de hoy, porque creo que ha sido realmente una gozada el poder escuchar pues eso, a vosotros 4. Han salido muchas palabras al final, ha salido ciencia, ha salido talento, ha salido personas, ha salido colaboración, ha salido creación de empresas, han sido muchas cosas. Al final, bueno, viendo el papel de la ciencia como generador de conocimiento, como generador de riqueza, como generador también de cultura. Y por acabar simplemente hemos hablado también de historia, de los años que ha llevado el llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Y yo en ese sentido quería pues acabar agradeciendo por una parte a Kepa Corta como director de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, porque yo creo que Donostia desde hace ya muchos años es de las primeras ciudades que empezó con una estrategia de ciudad, y dentro de esa estrategia de ciudad también tenía una parte muy importante lo que es la ciencia y tecnología. Entonces quería agradecérselo desde aquí. Y segundo, también ha salido el apoyo que hemos tenido de todas las instituciones públicas durante muchos años. Y en ese sentido, pues quería agradecer pues a la Diputación y al Gobierno vasco, y ya que tenemos aquí a la comisionada de Ciencia y Tecnología del Gobierno vasco, que puede representar ese papel dentro del Gobierno vasco, pues se lo agradezco en persona, cuando además ella ha sido la impulsora de muchas de las iniciativas y programas de las que hemos hablado aquí. O sea que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por participar en este encuentro. Muchas gracias.